Vamos a dar inicio a nuestro panel inaugural y hoy tenemos dos panelistas de lujo que dio el favor de encender la cámara. Nos acompañan el día de hoy Göran Olsson, espero pronunciarlo bien, es el jefe de la cooperación sueca en Colombia. Bienvenido, Göran, muchas gracias. Buenos días, gracias Laura, muchas gracias por invitarme y gracias por poder participar. Buenos días Laura a todos, colegas en Colombia, colegas en América Latina, colegas en Suecia. Ha sido muy interesante las presentaciones y he escuchado con mucho interés. Bueno, ustedes creo que han dado respuesta a varias preguntas realmente, pero yo voy a tratar de reflexionar un poquito sobre por qué es importante apoyar la sociedad civil y cómo lo hacemos y cuál es el papel de Suecia, etcétera. Pero ustedes ya han mencionado algunas cosas muy importantes, creo yo, en este tipo de cooperación, porque son buenas preguntas. ¿Por qué es importante la sociedad civil? Pero hay diferentes perspectivas aquí. Una es la perspectiva donde estamos ahora en un espacio de cooperación, digamos, de solidaridad entre Suecia, en este caso, y América Latina. Yo estoy en Bogotá, en Colombia, soy jefe de cooperación aquí en la embajada. Antes he trabajado en Centroamérica muchos años y conozco un poquito de la región y la historia también. Hay que recordar, y lo que yo sé, realmente toda la cooperación de Suecia con América empezó con la sociedad civil. Yo creo que había una cooperación entre iglesias, entre organizaciones de sociedad civil muy temprano, antes que había una cooperación bilateral manejado por embajadas o por el ministerio, por ASTE, etc. Yo creo que durante varios años también había solamente un apoyo a la sociedad civil de la cooperación y no hubo cooperación siempre con gobiernos en Centroamérica, por ejemplo. Ahí había diferencias entre Nicaragua y Guatemala, por ejemplo. Aquí en Colombia hemos trabajado con cooperación un poco más de 25 años. Y Forum Civ, discúlpeme, tengo que cambiar el nombre porque es Forum Civ. Ahora, no es Forum Civ. Forum Civ, yo conocí a Forum Civ muy temprano en las 80s, 90s. Pero Forum Civ, sí, entonces hay una historia muy larga de cooperación, apoyo a la sociedad civil. Siempre ha sido parte de la cooperación de Suecia y sigue así. Entonces, pero hay diferentes perspectivas. Una cosa es, claro, por qué es importante en la cooperación y qué podemos hacer y cuál es la mejor forma de hacerlo como cooperación. Digamos, dinero del pueblo sueco que paga impuestos para una solidaridad, para promover democracia y defender derechos humanos en América Latina, por ejemplo. Pero también es algo normal en la sociedad. Por eso estoy muy contento de escuchar que ustedes también, claro, con la base de Forum Civ en Suecia, con tantas organizaciones en Suecia y la relación es también aprender de la experiencia en Suecia, digamos, la historia de Suecia, la importancia de los movimientos sociales, movimientos de diferentes tipos, movimientos muy importantes para el desarrollo y la democracia en Suecia. Ese es un valor muy importante en la relación entre Suecia y América Latina. Entonces la sociedad civil, una sociedad civil pluralista, como decimos, que tiene una riqueza de organizaciones y movimientos, es algo normal en una sociedad democrática. No es algo solamente para países que están en el camino de desarrollo, es algo normal en cualquier país con democracia. Entonces, una pregunta siempre es la sostenibilidad. Cuando trabajamos en acción, siempre hay que hacer la pregunta, ¿qué estamos apoyando? ¿Estamos fortaleciendo una activa sociedad civil
que va a funcionar y sobrevivir en el largo plazo más allá de una cooperación internacional. Por eso creo que el intercambio entre Suecia y países aquí en América Latina es muy importante. Y ahí en la sostenibilidad, claro, siempre hay que preguntarse cómo vamos a financiar esto. En Suecia, el Estado o el gobierno, el Estado está financiando sociedad civil porque entiende la importancia de la sociedad civil en una sociedad, representando diferentes grupos, intereses, etcétera, etcétera. También hay grandes movimientos sindicales, etcétera, que está basada en membresías. Entonces, ahí hay también, claro, una fortaleza en la sociedad civil cuando los participantes están contribuyendo, es un poco la historia en Suecia, contribuyendo con la participación, da tiempo y da también financiamiento a su propio movimiento. Entonces, este es algo importante tomar en cuenta cuando estamos trabajando en la cooperación con sociedad civil, que esta es una sociedad civil va a ser muy importante para lograr una paz y desarrollo sostenible en los países aquí en América Latina. Ahora estamos muy contentos porque Suecia, nuestro gobierno, ha decidido continuar con cooperación en América Latina y en Colombia. También va a haber una estrategia regional, que es un señal de Suecia que Suecia sigue los próximos 5 años, 2021-2025, con una cooperación América Latina. Ustedes han mencionado 19 años aquí, 30 años en la región. ¿Por qué seguimos? Sí, por muchas razones que ustedes han mencionado en sus presentaciones. Cuando hay una cooperación internacional, es claro, muy natural y clave para Suecia, hay un apoyo a la sociedad civil. Y cuando yo creo que no es solamente financiamiento, esa es una parte, claro que hay fondos en la cooperación donde se puede priorizar cómo utilizar estos en la mejor forma para implementar una estrategia en un país o en la región. Entonces, y eso se puede hacer de diferentes maneras. Siempre ha sido importante para Suecia en la cooperación internacional hacia la sociedad civil que hay organizaciones suecas. Y es exactamente por esta razón que las organizaciones suecas tienen una base en Suecia, son parte de una cultura democrática, un país que tiene experiencias históricas que pueden compartir. Pero claro, como ustedes han dicho aquí, es también muy importante que esas organizaciones suecas tienen socios locales, organizaciones, pueden conectarse a organizaciones y movimientos en la región. Tenemos un Drive for Democracy, una cierta política ahora para fortalecer nuestro apoyo en este contexto global a la sociedad civil, a la democracia, a defender los derechos humanos. Y claro, el tema del medio ambiente y cambio climático es también de alta prioridad para nuestro gobierno. Sí, ustedes conocen muy bien las políticas de Suecia y las diferentes prioridades, pero esas son un poco algunas reflexiones, lo que yo veo, por qué importante la sociedad civil, porque apoyar a la sociedad civil en la cooperación y qué papel podemos jugar como Suecia, como gobierno. Entonces, en cómo apoyamos. Yo mencioné las organizaciones suecas, es una forma. Algunas veces tenemos una relación muy directa a organizaciones locales. En el caso, por ejemplo, aquí en Colombia tenemos un apoyo directamente a MOE. Alejandra está aquí y va a hacer una presentación también. Somos socios directamente de la embajada, pero nosotros no tenemos la capacidad de tener muchas organizaciones con relaciones directas, con convenios con la embajada, pero algunos tenemos. Y también promovemos en las plataformas de la Unión Europea y de Naciones Unidas que se prioriza más la sociedad civil. Por ejemplo, un ejemplo es el Fondo para la Paz de las Naciones Unidas aquí en Colombia.
donde nosotros hemos luchado para que 30 a 40% de fondos de todos los países a este fondo va para la sociedad civil. No voy a hablar de los desafíos porque hay muchos desafíos y ustedes lo conocen, pero esas son mis reflexiones por qué y qué papel podemos jugar y cómo apoyamos sociedad civil ahora y en la historia y en los próximos años. Mucho gusto. Gracias. Muchísimas gracias por esta intervención. Nuestra siguiente panelista, de verdad que le quiero dar una bienvenida muy, muy especial, porque Alejandra Barrios, además de ser la directora de la misión de observación en Colombia, es una de las organizaciones en América Latina que hace observación electoral, pero también hace un trabajo fundamental a favor de la democracia y del espacio de la ciudadanía para la participación. Ahora también ya hace parte de una red de organizaciones latinoamericanas con el mismo propósito de fortalecer la democracia. Entonces, Alejandra, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotras, nosotros y nosotros. Laura, muchísimas gracias. Joran, que me precedió, y realmente es un placer poder acompañarlos en este espacio. Me invitaron a hacer una breve reflexión sobre la reducción del espacio cívico en América Latina y cómo el COVID ha profundizado esta problemática. Entonces, para poder llegar a la conclusión, que es mirar cómo está nuestro espacio cívico en la región, deseo iniciar haciendo una reflexión sobre la democracia, sobre los retos, los problemas, los riesgos que nos ha traído la democracia precisamente en contexto de COVID. Y lo primero que quisiera señalar, lo primero que quisiera dejar por sentado es que estos retos, estos problemas, estos riesgos en la democracia en América Latina no nacen de la pandemia, no nacen del COVID. Se vienen derivando y lo que ha pasado es que han quedado de presente de una institucionalidad en algunos países latinoamericanos donde hay falta de efectividad, donde no hay capacidad institucional de frenos y de contrapesos y donde hay limitaciones preexistentes al pleno ejercicio de los derechos humanos de los diferentes ciudadanos y ciudadanas. La democracia, y creo que en eso coincidimos todos, es mucho más que la celebración de elecciones. Es una forma de gobierno a través de las cuales las instituciones reconocen que es el pueblo, los ciudadanos, quienes son los depositarios del poder a través de la toma de decisiones en últimas en las urnas, pero que son las instituciones las que tramitan las decisiones de los ciudadanos, donde tenemos unas reglas de juego que son conocidas por los diferentes integrantes de nuestro espacio democrático y hay unas instituciones con capacidad de brindar y hacer respetar esas garantías de los ciudadanos mientras se hace ejercicio del poder. Dicho esto, entonces el análisis de los retos y de los problemas que tenemos nosotros en democracia, los invito a que lo hagamos desde un contexto, desde el contexto de exigencia que como ciudadanos tenemos que hacer en nuestros diferentes países en América Latina. Y hay unos contextos además previos. No podemos mirar todas las democracias y la forma como los diferentes gobiernos y la forma en que los ciudadanos han reaccionado a las medidas adoptadas por los diferentes gobiernos sin tener en cuenta también cuáles son los contextos en que están cada uno de los países latinoamericanos. Así que tenemos que tener en cuenta cuáles son las tensiones políticas que existen. Acabamos de salir de una tensión política solucionada a través de las urnas en Bolivia, de manera afortunada, con una participación del 87%, siendo el voto obligatorio en Bolivia, pero completamente histórica, con una gran participación además y muy importante de organizaciones sociales, no solamente en los procesos de veeduría electoral, sino también en todos los procesos de ejercicio de control político. Países donde tienen problemas muy fuertes de narcotráfico y que se han enfrentado a la pandemia, dentro de esos, por ejemplo, voy a poner el ejemplo de México, países que tienen tensiones frente a la violencia, como Colombia, donde esa violencia ha estado presente, no obstante haber estado en pandemia con restricción, además de movilidad por parte del gobierno nacional como una medida de COVID, sino que
esos contextos de exigencia que hacemos en democracia deben hacerse también no solamente cuando estamos en periodos normales, con esa normalidad preexistente que tenemos, sino también cuando estamos en momentos que consideramos no normales. Un tsunami, un territorio, un tsunami, un terremoto, una emergencia, por ejemplo, alimentaria, una pandemia. Si nuestras democracias son fuertes, si tenemos institucionalidades fuertes, con esa democracia, con esa institucionalidad y con esa capacidad de diálogo y de participación de los ciudadanos, tenemos que poder vivir. Es decir, los gobiernos democráticos y la institucionalidad democrática no está hecha, no está diseñada para los momentos de normalidad. Así nuestra normalidad sea violenta, nuestra normalidad tenga emergencias alimentarias o nuestra normalidad incluya el narcotráfico. Tiene que poder estar presente en los momentos de anormalidad, y es ahí realmente donde realmente demuestra su fuerza. ¿Qué tenemos? Si tenemos gobiernos autoritarios o con tendencias autoritarias, estas tendencias autoritarias o estos autoritarismos se van a afianzar en contextos sobrevivientes como como el de la pandemia. Lo riesgoso, lo realmente riesgoso, es cuando tenemos gobiernos democráticos con fundamentos democráticos, con cimientos democráticos, que entran en la tentación o ceden a la tentación de gobernar a partir de la imposición de la fuerza de medidas de excepción. Eso es realmente lo riesgoso. Nosotros tenemos un grupo de países en América Latina donde consideramos que hay una crisis democrática. Ahí no nos sorprende que la pandemia, o no deberíamos sorprendernos que la pandemia sea la excusa para fortalecer esa vocación autoritaria, pero en los otros gobiernos que consideramos democráticos, sí debería prendernos todas las alertas si estos empiezan a ceder a la tentación de gobiernos autoritarios. Desde que se declara la pandemia por parte de la Organización Mundial de la Salud, tanto gobiernos democráticos, los más democráticos, no solamente de América Latina, del mundo, como los gobiernos autoritarios han adoptado medidas de emergencia que claramente restringen derechos y de libertades. Porque hemos entrado, y entramos sobre todo en el mes de marzo, abril y mayo, en la discusión dicotómica entre seguridad, en este caso sanitaria, y democracia. La dicotomía entre seguridad y libertades. La dicotomía entre seguridad y derechos. ¿Deberían ser debates dicotómicos estos cuando estamos en escenarios democráticos? Claramente no. Claramente los gobiernos democráticos deberían poder adoptar medidas de restricción de derechos cumpliendo unas reglas mínimas, que inclusive nuestra Corte Constitucional las trajo, pero que están en los principios, en las bases mismas de la democracia. Y es que las diferentes restricciones que se tomen como producto de la emergencia sanitaria, como los alcances de los derechos y de las libertades, deben tener en cuenta un análisis de ponderación desde la proporcionalidad de las medidas. ¿Qué es proporcional? ¿Cuál es el objetivo que se está buscando y cuáles son las medidas de restricción proporcionales dentro de un gobierno democrático? La temporalidad. ¿Cuánto tiempo se deben tomar para lograr ese objetivo en materia sanitaria que se está esperando? La pertinencia. Medidas, y lo hemos visto a lo largo de toda América Latina, medidas que no tienen absolutamente nada que ver con la emergencia COVID, han sido adoptadas por gobiernos con esa excusa y no pasan las revisiones de las diferentes cortes, sean estas de justicia o sean estas constitucionales. Las restricciones que se están imponiendo claramente no pueden ser una puerta abierta para transitar de modelos democráticos a modelos autoritarios. La democracia, y vuelvo y lo reitero, no es un sistema de gobierno solo para la normalidad. La democracia es un sistema de gobierno que tiene que tener en cuenta y sobre todo debe fortalecerse, crecerse en
escenarios de anormalidad. ¿Qué ha venido siendo el COVID entonces para los países de América Latina? Y las diferentes organizaciones que en el marco del Acuerdo de Lima hacemos seguimiento a el control político, a libre ejercicio de los derechos políticos, a libre ejercicio de los derechos ciudadanos y cívicos. El COVID ha venido siendo, en últimas para la democracia, en cada uno de nuestros países, la prueba ácida. ¿La estamos pasando o no la estamos pasando? Y aquí ha jugado un papel muy importante, no solo cómo lo ha gestionado el Ejecutivo, sino cómo el Congreso ha podido reaccionar rápidamente a las decisiones tomadas desde el Ejecutivo, cómo ha logrado legislar con oportunidad frente a las medidas sanitarias y cómo han podido funcionar las diferentes cortes como un mecanismo de contrapeso al poder. Para ir terminando, antes de que me empiecen a decir por acá que ya vaya cerrando, 3 ejemplos. Bolivia, la presidenta que estuvo en encargo antes de este proceso electoral, eludió al legislativo limitando su supervisión del cuerpo legislativo de Bolivia frente a las medidas que estaba adoptando en COVID. Elude completamente el legislativo. El Salvador, el Ejecutivo desatiende 3 sentencias de la Corte en la que dice que no, en la que les dicen que las detenciones arbitrarias no se pueden realizar y donde se hablan de centros de detención a las que han llegado más de 10.000 ciudadanos durante este periodo, centros de detención que no tenían las medidas sanitarias, pero además un desconocimiento, un negacionismo completo del tema de COVID desde el mismo Ejecutivo, que indiscutiblemente termina generando el incremento de la pandemia sin las suficientes estructura de salud que pueda soportar la crisis de este negacionismo. Y el otro ejemplo es Chile, donde veníamos el año pasado viendo una gran cantidad de movilización social que no se veía, creo, que desde el fin de la dictadura, donde se ponen nuevas agendas, igual que lo que pasó en Colombia, y vía medidas de restricción de reuniones, de movilizaciones, de la protesta, como medidas para mitigar el COVID, terminan desmontándose este tipo de diálogo ciudadano que se hace en las calles, que se hace en las plazas, tratando de ampliar los derechos. Afortunadamente Chile va a tener una puerta de escape, que es toda la discusión que se está dando sobre la nueva constitución y el proceso de referendo que se puede iniciar y que va a elecciones este domingo. Colombia. ¿Cuál ha sido el impacto en Colombia del espacio cívico, del espacio social? Nosotros tenemos un telón de fondo muy, muy fuerte, que es el de la violencia. Solamente hace menos de un mes, o hace un mes aproximadamente, sacamos el informe de la violencia en Colombia frente a líderes, exclusivamente líderes, no defensores solamente de derechos humanos, miembros de organizaciones sociales o civiles, sino exclusivamente líderes, y nos encontramos que en periodo de pandemia, en 6 meses, en el primer semestre de este año, se presentaron 248 hechos. ¿Qué quiero relevar aquí? 2 sectores sociales. Uno está en la calle en Colombia, que son los indígenas. La violencia étnica, que debería ser parte de las agendas de todos nosotros en América Latina, las agendas frente a los liderazgos étnicos, la violencia frente a los liderazgos étnicos ha sido la violencia más letal que hay en Colombia. Mientras que a otro tipo de liderazgos especialmente los amenazan, los liderazgos étnicos los asesinan. Estamos hablando de liderazgos afro que tienen alrededor de un 60% de impacto en letalidad, afros de indígenas de 70% de letalidad, cuando son precisamente cuidadores de territorio, cuidadores de medio ambiente y quienes hacen resistencia al narcotráfico de manera particular en el Chocó, en el Valle del Cauca y en el Cauca. Ahí tenemos una agenda latinoamericana
¿Qué está pasando con nuestros liderazgos étnicos? No los podemos ver solamente como defensores de derechos humanos, no podemos ver solamente como comunidades vulnerables. Hay unos liderazgos que en pandemia han sido claramente afectados porque han sido la resistencia territorial a las fuerzas que han logrado entrar desde la ilegalidad. Segundo tipo de liderazgos más afectados, el de las mujeres. De los 248 hechos frente a la violencia con los diferentes tipos de liderazgo, tuvimos un incremento frente al del año pasado del 23% de mujeres líderes, lideresas, que ha sufrido algún tipo de violencia. Desde el 2016, de manera permanente, año a año, hemos estado viendo cómo las mujeres que ejercen liderazgo social, político, comunal, que han ingresado más a el escenario público, también han sido cada vez más afectadas por los hechos de violencia. Y ahí claramente tenemos una restricción a nuestro espacio de participación. La violencia, la promesa a los líderes, no solo de Colombia, de los países latinoamericanos, la promesa a los líderes no puede ser la muerte. La promesa a los liderazgos locales y sociales y comunales no puede ser la afectación de sus derechos, mínimo el derecho básico, que es el derecho a la vida, pero tampoco puede ser las restricciones de los escenarios de protesta. Para los que son de otros países, creo que hoy vale la pena mirar a Colombia, vale la pena mirar lo que está pasando en la Minga, vale la pena mirar lo que está pasando en las calles. Precisamente hoy estamos en una de las grandes movilizaciones que, finalizada la pandemia, sale a la calle a volver a poner agendas que habían quedado dormidas, aplazadas, hibernando desde finales del año pasado. Espacios cívicos, muchos por recuperar, pero también espacios cívicos de los ciudadanos en América Latina, muchos, no solamente por recuperar, sino por ampliar, por reconocer y por promover. Muchísimas gracias, Laura. Alejandra, muchísimas gracias a ti. Efectivamente, ya tenemos con nosotros nuestros invitados para el segundo panel, pero que esta exposición que has hecho sobre los retos para los espacios cívicos en la región es lo clarificador para todas las personas que estamos aquí. Yura, nuevamente muchas gracias por acompañarnos. Me quedo con la esperanza que nos brinda ese pensamiento nórdico que nos ha estado también apoyando en la región y que nos alegra enormemente que ahora tengamos una estrategia regional para los próximos 5 años y que continuemos con la estrategia en Colombia para estos 5 años. Cierro el panel. Muchas gracias, Laura, y muchas gracias, Alejandra, y gracias a todos los participantes. Muy importantes temas y seguimos colaborando, trabajando juntos. Gracias. De verdad, a ustedes un abrazo virtual gigante y dejo este panel con esa frase de Alejandra que me parece magnífico, que no, la promesa a nuestros liderazgos sociales, cívicos, ciudadanos, diversos, vivientes en América Latina, no puede ser la muerte y tampoco la restricción de los escenarios de protesta, espacios cívicos, muchos por recuperar. Muchas gracias y hasta luego.